¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Ya les comparto pantalla, por favor, de la materia que vamos a revisar. Que viva el santo, que viva el cumpleañero. Listo, y les estoy compartiendo pantalla, ¿no? Vamos a ver el día de hoy. Bueno, la semana anterior estábamos viendo lo que es la jornalización, ¿no? Estábamos haciendo los modelitos de los asientos contables. Como yo les decía, hay que realizar un análisis justamente de la información que nosotros tenemos de la documentación para luego pasarlo al asiento contable, ¿no? Entonces, miren. Ya hicimos ejemplos de asientos contables que vamos a utilizar justamente más adelante para que ustedes vean que todos los asientos contables que hacemos son básicos, ¿no? Son la base para luego ya, por ejemplo, irnos complicando un poquito más si nosotros queremos, por ejemplo, ya eh, alinear lo que es la contabilidad con lo que es la tributación, justamente para nosotros. Ya trabajamos un poquito con lo que es el IVA, pero también más adelante nosotros vamos a aprender algo que se llama también las retenciones, ¿no es cierto? Que es justamente una aplicación que es exclusiva de lo que es la tributación, la normativa tributaria ecuatoriana, lo que nos establece, ¿sí? Y que de igual manera, como nosotros llevamos contabilidad, eso también forma parte de cuentas contables, ¿no? Las retenciones que hacemos, porque las retenciones que nosotros hacemos van a formar parte de un pasivo, porque son obligaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y por lo tanto, como son obligaciones, nosotros reconocemos eso como un pasivo, ¿sí? Entonces, miren, todo eso va a ir alineado, ¿no? Lo que es la contabilidad con la tributación, todo debe ir de la mano, ¿sí? Revisamos lo que es los asientos contables, creo que nos faltan dos por aquí. Miren entonces, hoy ya vimos. La compra del vehículo ya hicimos. Hicimos el pago del arriendo. Creo que ya trabajamos todos los asientos, ¿no? Tal vez ahí de lo que revisamos la jornalización o el registro de los asientos contables en el libro diario tenemos alguna preguntita o estamos claros hasta el momento. Si estamos claros sobre lo que es la jornalización, vamos a revisar qué es la mayorización, ¿ya? Entonces, miren, mayorización. La semana anterior también creo les estaba explicando un poquito acerca de la mayorización. Y más que todo, la mayorización es la tercera etapa del proceso contable, ¿no? Es la tercera etapa del proceso contable. En la mayorización es un libro contable donde nosotros vamos a ir acumulando saldos, ¿sí? Tanto del debe como en el haber, pero conforme los movimientos que ya hubo anteriormente o previamente registrados. En este caso, ¿cuál es la segunda etapa? La jornalización. Nosotros hacemos asientos contables. Con esa información que nosotros hacemos los asientos contables, ya hacemos también el registro de lo que es la mayorización. Y la mayorización, como les digo, no es más que el registro de los saldos que nosotros vamos realizando o moviendo durante un proceso contable, lo vamos nosotros registrando en un mayor, ¿sí? En este caso yo les había dicho que la T es únicamente como fines didácticos, ¿no? Para que nosotros conozcamos justamente, identifiquemos, al un inicio les decía que la T contable hacíamos para identificar los elementos de la cuenta, que si ustedes se acuerdan los elementos de la cuenta, ¿qué nos decían que es? Primerito, que debe existir una codificación, que debe existir un nombre, porque cada mayor va a tener su codificación y nombre, ¿no es cierto? Por cada cuenta contable que nosotros trabajemos durante el proceso contable. También vamos a tener saldos en el debe, podemos también tener saldos en el haber, y luego vamos a ir identificando lo que es los saldos, ¿no? Si es un saldo deudor, es un saldo acreedor o es un saldo nulo. ¿Sí? Miren, entonces aquí les traje ejemplos, miren, de lo que vemos, ¿no? De lo que es el mayor. Pero los mayores contables ya, de acuerdo a un
sistema contable y cómo deberíamos nosotros desarrollar es de la siguiente manera. Mire, donde nosotros identifiquemos, sí, la cuenta, porque es un elemento de la cuenta, el código, que es la codificación de acuerdo al plan que nosotros tengamos, y aquí vamos a tener más datos, ¿no? Pero sin perder la esencia, que es justamente enlistar o acumular los saldos, ¿no? Que existen en movimiento. Tenemos la fecha, ya un poquito más extenso, justamente este mayor. Tenemos la descripción, por ejemplo, aquí podemos tener, si estamos utilizando la cuenta caja, podríamos nosotros tener aquí como descripción que retiro de bancos, vamos a tener un nombre, un número, ¿no? De retiro. Depósito, miren, son las descripciones, ¿no es cierto? El motivo del por qué estamos registrando y justamente van a nacer de aquí, ¿sí? De la jornalización. Y miren, vamos a tener número de asiento, también me dice como un dato, es el número asiento 1, el 2. Vamos a tener movimientos, tanto en el debe, miren, $100, en el haber tenemos también $20 y hemos registrado en el haber, ¿sí ven? De primera instancia, ¿no? Cuando registramos en el debe $100, me dice muy bien, hasta el momento tú tienes un saldo deudor de 100, pero si más adelante en el siguiente día me dice muy bien, registrado en el haber $20, entonces tú vas a seguir teniendo un saldo deudor, pero ya no de 100, sino de 80, porque 100 menos 20 me da 80, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ir determinando saldos, ¿sí? Saldos, justamente para eso sirven los mayores, para determinar los saldos. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo por aquí, porque ya tenemos nosotros hecho lo que es los asientos contables, ¿no? Entonces, miren, vamos a eliminar esto. Entonces, miren, por ejemplo, en los mayores, ¿qué tenemos? En los asientos contables, perdón. En el primer asiento me dice que tenemos estas dos cuentitas que intervienen. Entonces, miren, por cada cuenta contable que interviene, yo tengo que registrar, ¿sí? Que aperturar un mayor. En este caso, ¿qué me dice? Anticipo proveedores. Yo vengo acá y creo, ¿no es cierto? Y pongo aquí, anticipo proveedores, ¿sí? Claro que eso debería tener una codificación, que bueno, eso ya nosotros ya conocemos, ¿no? Tocaría revisar la codificación de acuerdo al plan de cuentas. Entonces, anticipo proveedores, ¿y qué me dice acá? Que va a registrar en el debe $1,000. Entonces, mire, ya conocemos nosotros, ¿no? Que cuando hablamos de una T, siempre en el lado izquierdo vendrá el debe y en el derecho el haber. Y acá me dice que es anticipo proveedores $1,000 el debe. Entonces yo vengo y pongo aquí $1,000. ¿Sí ven? $1,000 están registrados. Veamos la otra cuentita que interviene. Me dice la cuenta bancos. Muy bien, aperturo, ¿no es cierto? Aperturo. Cuenta bancos y me dice muy bien, en el haber tú vas a registrar $1,000. Entonces, en el haber, en el lado derecho, registro $1,000, ¿sí? Y he registrado, he mayorizado la información que tengo en el asiento número 1. Es decir, que el asiento contable está bien registrado primerito, ¿no es cierto? El asiento contable está bien, está correcto. Y el segundo paso, ¿cuál es? Mayorizar, ¿sí? En el libro de los mayores, yo mayorizo. Esto es mayorizar, lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Poner los saldos, enlistar los saldos de acuerdo a los movimientos que se hayan ejecutado en la fase previa, es decir, en la fase de jornalización, en la fase del registro de asientos contables en el libro diario. Hagamos del otro asientito, ¿ya? Me dice, gasto alimentación. Yo debo verificar. ¿Tengo aperturada esa cuenta? No, no tengo. Entonces, aperturo, ¿no es cierto? Y pongo gasto alimentación. ¿Sí? Y me dice muy bien. Has incurrido en gasto alimentación en $1,800, es decir, en el debe. Debe $1,800. ¿Qué más tienes? Bancos, $800. Como yo ya tengo aperturada la cuenta bancos, ¿sí ven? Ahora yo ya no voy a aperturar otro mayor porque yo ya tengo, ¿no es cierto? Si yo aperturo estaría duplicando la información. Pero
lo que yo debo hacer es bancos en el haber 800. Bancos en el haber 800. Sigo acumulando saldos, ¿no? Sigo acumulando. Muy bien, anticipo proveedores. Esta es una cuenta que yo ya tengo aperturada, ¿no? Y me dice que ahora anticipo proveedores, yo debo registrarle ¿dónde? En el haber. Muy bien, busco, aquí está anticipo proveedores, en el haber $1000. ¿Sí ven? Y así es como nosotros vamos a ir registrando. De todos los asientos contables nosotros debemos ir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos entendidos hasta ahí? Entonces, miren, por ejemplo, terminamos el periodo contable, ¿sí? Llega el 31 de diciembre y me dice, muy bien, determinemos saldo. Yo aquí, por ejemplo, pongo saldo nulo de esta cuentita. ¿Por qué? Porque la sumatoria del debe menos la sumatoria del haber, ¿cuánto me da? Me da 0, por lo tanto es un saldo nulo. ¿Sí? Porque 1000 menos 1000 me da 0, es un saldo nulo. Ahora acá, en el debe no tengo nada, en el haber tengo 1800. ¿Qué es? Es un saldo acreedor, ¿sí? Es un saldo acreedor, ¿sí? Y en gasto de alimentación, miren, como el debe, la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del haber, porque es 0, entonces este sería un saldo deudor, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y claro que aquí nosotros deberíamos verificar por cuánto es, saldo acreedor por cuánto, por $1800, por acá de igual manera $1800, y esto debemos nosotros ir haciendo en todo, ¿sí? En todo debemos ir haciendo esto. En todo, me refiero de todas las cuentas contables que estén registradas aquí, de todos los asientos contables que estén registrados aquí, vamos a hacer esta mayorización, ¿sí? La apertura, justamente para determinar saldos nosotros utilizamos eso, ¿de acuerdo? Estamos claros ahí con lo que es la mayorización. Déjenme solo, me descargo. Aquí está. Me descargo un documento nada más. Ahí está. Entonces, por aquí que me ponen en el chat. Sí, muchas gracias. Listo, entonces la mayorización tenemos claro, ¿no? Vamos con el balance de comprobación. Miren, que es otro librito, ¿no es cierto? Es la cuarta etapa del proceso contable, el balance de comprobación. Yo acá ya les había explicado, ¿no es cierto?, de forma breve, justamente el balance de comprobación. En cambio aquí, lo que hicimos acá, enlistar los saldos y poner saldos acreedores, esto es netamente que debemos hacer aquí en el balance de comprobación. Es decir, que vamos a ir sumando aquí. Mire, por ejemplo, anticipo proveedores, vamos a poner aquí. Anticipo proveedores, que es la cuenta, ¿no es cierto?, que estamos trabajando. Y me dice, suma todo lo que tengas en el debe. Vengo acá y si yo tengo aquí 5 registros, sumo los 5, ¿no es cierto? Y me dice, muy bien, tienes, por ejemplo, $5000 de aquí. Yo vendría y pondría aquí en la suma del debe 5000. En este ejemplo tengo, miren la sumatoria, ¿cuánto me da del debe? Me dice $1000. Y también dice, y en el caso de que tengas sumas en el haber también, ¿no? O viceversa. Entonces, miren, $1000. Y acá, aquí es donde nosotros vamos a poner los saldos. Determinemos entonces, ¿es un saldo deudor o es un saldo acreedor? Es un saldo nulo, entonces aquí dejamos 0 y aquí 0, ¿sí? Y esa cuentita ya no interviene para el proceso que es más adelante, para la etapa que es más adelante. Porque sería lógico yo registrar anticipo proveedor en el estado de situación financiera, en un estado financiero, con valor 0, ¿sí? No tendría sentido, porque tiene valor 0, por lo tanto, no interviene. Ya sí tuvo movimientos para un registro, perdón, para una revisión
documental, una revisión de control que queramos darlo, sí, pero no para informar o plasmar en los estados financieros, porque sería algo ilógico poner una cuenta que tenga un saldo cero, ¿sí? Por lo tanto, miren, dejamos aquí también con cero, cero, y esta es una cuenta con saldo nulo. Vamos con el otro, ¿ya? Por ejemplo, vamos con este gasto de alimentación. Me dice, suma del debe es 1,800 y vengo acá, gasto alimentación. ¿Cuánto? $1,800 en el debe. Y también me dice suma la del haber. Y como en el haber tengo cero, yo aquí pongo cero. ¿Sí? Y me dice muy bien, determinemos. Entonces, con las sumas que tú tienes ahorita, determina qué tipo de saldo tienes. Entonces, yo a simple vista veo que tengo un saldo deudor. ¿Por qué? Porque determinamos un saldo deudor cuando la suma del debe es mayor a la suma del haber. ¿Cuánto? $1,800. Y acá ponemos cero, ¿sí? Y así, miren, de todas las cuentas contables que nosotros tengamos, de todas las cuentas vamos a ir registrando justamente aquí, ¿sí? Todos, las sumas del debe y sumas del haber. ¿De dónde sacamos esta información? De aquí, de los mayores. Cojo y sumo todo lo que tenga en el debe, cojo todo lo y sumo todo lo que tenga en el haber, y ahí determinamos las sumas, ¿no? Debe y haber. Y los saldos de igual manera, saldos deudor o acreedor, determinamos de acuerdo a esto, a la diferencia, ¿no? Que deudor es cuando el debe es mayor que el haber y acreedor cuando el haber es mayor que el debe, ¿sí? Entonces, miren, ahí registramos. Y esto nosotros debemos ir registrando por todas las cuentas que intervienen, les digo, ¿no? Por todas las cuentitas que intervienen. Y listo, esa es la cuarta etapa de lo que es el proceso contable, ¿sí? La cuarta etapa. Ahora vamos con la quinta etapa, miren. La quinta etapa, como yo les había dicho, ya es el desarrollo, es los reportes que nosotros vamos a obtener. ¿Y cuáles son los reportes? Los estados financieros, ¿sí? Estados financieros. Entonces, estados financieros me dice que nosotros vamos a tener 4 más 1. 4 estados financieros más un documento de notas explicativas. El primer estado financiero vendría a ser el estado de situación financiera, miren, el que yo les pongo aquí, les copié ahorita. Les puse un ejemplo que me descargué ahorita de internet, ¿no? Y miren, este es un estado de situación financiera, en donde nosotros en este estado, primero vamos a reflejar el tiempo, ¿no? El tiempo al que representa este estado de situación financiera. Me dice al 31 de diciembre del año que corresponde, ¿sí? Porque el 31 de diciembre, por lo general, en nuestro país, mejor dicho, en nuestro país utilizamos como fin del periodo contable, ¿no? El 31 de diciembre. Y me dicen, miren, que en el estado de situación financiera, yo voy a registrar ¿qué? Voy a registrar cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio, ¿sí? Entonces, miren, esas tres de las cinco, perdón, esos tres de los cinco elementos contables vamos a registrar en el estado de situación financiera. El activo, pasivo y patrimonio. Esos tres grupos van a estar en el estado de situación financiera, ¿sí? Únicamente esos tres grupos. Entonces, miren, aquí vamos a tener por un lado el activo, que el activo se puede clasificar en activo corriente y en activo no corriente. La diferencia entre los dos es primerito, que el activo corriente nosotros debemos relacionarlo con corto plazo o con cuentas que puedan ser realizables o consumibles en un periodo corto, ¿no? Como por ejemplo, miren, la cuenta caja y banco siempre van a estar en el activo corriente. Justamente las normas internacionales en el marco conceptual de entrada nos dicen, el efectivo y equivalentes forman parte del activo corriente, ¿sí? Por ahí también nosotros vamos a tener cuentitas como la que nos ponen aquí, cuentas por cobrar, ¿sí? Cuando son a corto plazo y digo, por ejemplo, debo cobrar una cuentita en 30 días. Muy bien, es realizable al corto tiempo, ¿no es cierto? A un corto plazo. Por lo tanto, está registrado en el activo corriente. Mercaderías
son realizables o comercializables en un tiempo corto, ¿verdad? Porque ese es justamente lo que quiere un negocio. Si yo tengo un local comercial y tengo mercaderías, yo quisiera que si me llevan, me compran hoy todo, yo lo vendo, ¿no es cierto? Yo no quiero tener en bodega 2, 3 años, sino que si a mí me compran hoy todo, que se vaya toda la mercadería, ¿verdad? Porque ese es el éxito de un negocio. Y forma parte del activo corriente. Tenemos anticipo a proveedores, mire, también formará parte del activo corriente. Es cuando, por ejemplo, lo que nos poníamos del ejemplo, y una compañera por aquí también nos decía, ¿no? Cuando nosotros otorgamos anticipos, pero al final del mes me da la factura. Muy bien, son realizables al corto tiempo. Por lo tanto, forman parte del activo corriente. ¿Sí? Y miren, aquí sacamos totales tanto del activo corriente y activo no corriente. Y miren, activo no corriente nosotros lo vamos a relacionar con largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Por ejemplo, aquí siempre vamos a encontrar lo que es los activos fijos, lo que es la propiedad, planta y equipo, que es la palabra correcta, ¿no? Entonces, miren, vamos a encontrar lo que es vehículos, terrenos, edificaciones, maquinarias, equipos de cómputo, muebles y enseres, etcétera, ¿sí? Ahí vamos a encontrar todo lo que es el activo no corriente, ¿sí? Bienes de larga duración. Y como nosotros ya determinamos tanto los saldos del activo corriente y no corriente, ya sacamos un total del activo, ¿sí ven? Que me da $191,000. Muy bien, ya tengo el total del activo. Y no nos olvidemos, ¿se acuerdan cómo era la ecuación contable? ¿A qué es igual el activo? El activo viene a ser igual a la sumatoria del pasivo y del patrimonio. Ahora, por otro lado, nosotros debemos registrar el pasivo del patrimonio, que debe ser idéntico el rubro al total del activo, ¿no? Porque ahí es el éxito de la ecuación contable. Y miren, pasivo corriente, de igual manera lo relacionamos con corto plazo. Miren, tributos por pagar o impuestos por pagar. Son cuentas, obligaciones que tenemos, sí, con el Estado a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo voy a declarar el siguiente mes nada más, ¿no? Los tributos declaramos el siguiente mes. Remuneraciones por pagar, ¿sí? Miren, justamente debemos cancelar, es a corto plazo. Cuentas por pagar, anticipo de clientes, miren, son pasivos, ¿no? Pasivos corrientes. Como les digo, corto plazo, obligaciones a corto plazo. Y pasivo no corriente, siempre cuando hablamos no corriente lo relacionamos con largo plazo. Y en este caso, esta cuentita que está por aquí nos dice obligaciones financieras, miren. Obligaciones financieras o préstamos por pagar, podemos llamarle. Es el nombre que nosotros queramos darlo, ¿no? De acuerdo al plan de cuentas que tengamos. Y nos dice por aquí que el pasivo, el total pasivo ha sido de $81,000. Pues no nos olvidemos, la ecuación contable nos dice que el activo será igual a la sumatoria tanto del pasivo como el patrimonio. Veamos ahora el patrimonio. En el patrimonio siempre vamos a registrar o encontrar una cuentita de capital, ¿no? Que es una de las cuentas patrimoniales que siempre vamos a encontrar ahí. Miren, y la utilidad del ejercicio, ¿sí? Que también es una cuentita que debe permanecer ahí. Y nos da como total patrimonio de 110,000. Sumando, ¿qué nos dice la ecuación contable? Que el activo es igual a la sumatoria del pasivo, 81,000, más el patrimonio, 110,000. La sumatoria de estos dos nos da 191,000, lo mismo del activo, y se cumple con lo que nos establece la ecuación contable. ¿Sí ven? Y así nosotros vamos a ir revisando lo que es el estado de situación financiera, ¿sí? Únicamente son el registro de los activos, que la definición de activos, de acuerdo a normas internacionales, que nos dice que es un recurso controlado por la empresa, todos los recursos controlados por la empresa y que en un futuro me va a dar beneficios económicos. Los registramos aquí. Y el pasivo, que son obligaciones con terceros, ¿sí? Los registramos. Y el patrimonio que nos decía la definición, que es la parte residual entre el activo y el pasivo. Y eso lo encontramos aquí. Entonces, miren, así nosotros revisamos lo que es el estado de situación financiera. Déjenme, me descargo el de resultados ahora.
Miren por aquí. Este es un estado de resultados, ¿no? Que prácticamente, en cambio, en este estado de resultados, vamos a registrar los dos grupos contables que nos faltan. En este caso, los ingresos y los egresos. Dicen no va a haber deberes aún, solo teoría. Esto no es teoría. Teoría ya revisamos. Estado de resultados, ¿no? Como les digo, aquí vamos a registrar los ingresos y los egresos, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar el rendimiento que nosotros hemos incurrido en un periodo contable. Y al rendimiento me refiero a ver si hemos tenido una utilidad, que es lo que quiere todo negocio, o también podemos determinar una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, miren, primerito nosotros entramos registrando las cuentas de ingresos, ¿no? De ingresos operacionales. Pues eso me dice aquí, ventas, tenemos un rubro y le vamos a disminuir por aquí algo que se llama devolución sobre ventas. En el caso de que hayan existido, hemos emitido nota de crédito por devoluciones o por descuentos y disminuimos, porque eso nos disminuye, ¿no es cierto?, las ventas. Y nos dice, porque aquí el rubro de 15,000 se llama, lo correcto sería llamarlo ventas brutas, ¿sí? Ventas brutas. Y le disminuimos los descuentos o devoluciones que se hayan efectuado y disminuyendo eso vamos a determinar algo que se llama ventas netas, ¿sí? Y aquí nos determina un saldo neto de ventas, las ventas reales que hemos tenido. Lo digo porque no hay habilidad de la... Ya les habilitas. Entonces, ventas netas, 14,250, ¿sí? Y a esto nosotros vamos a descontar una cuenta de egresos, que es la principal cuando nosotros comercializamos, cuando tenemos inventarios y comercializamos ellos, ¿no? Y cuando realizamos una venta, siempre vamos a registrar este costo de ventas, que se acuerdan que el costo de ventas es la inversión que yo realizo para ejecutar una venta. Entonces, miren, me dice que el costo de ventas es de 600. Muy bien, 600. Ventas netas, yo he registrado 14,250. Menos 600 que me costó a mí esos bienes para poder obtener estas ventas. Me dice que como resultado, que va a ser una utilidad bruta en ventas, vamos a tener de 13,650. Entonces, miren, la utilidad bruta. ¿Por qué dicen bruta? Porque estamos dando datos en bruto, ¿no es cierto? De lleno, cuando no son reales en sí. Porque a una utilidad bruta todavía nos falta disminuir otros gastos, ¿sí? Otros gastos nosotros podemos disminuir. Por ejemplo, los gastos operativos nos dice. ¿Cuáles son los gastos de ventas? Por ejemplo, gasto del personal. Dice, disminuye eso, me disminuyo. Muy bien, va a tener una utilidad operativa ahí. Pero también podemos tener otros gastos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, así como también podemos tener otros ingresos. En este caso, mire, ingresos financieros. Cuando, por ejemplo, tenemos dinero en el banco y ese dinero nos está generando una rentabilidad, un rendimiento financiero. Estamos ganando intereses. Esos son otros tipos de ingresos, ¿no? Y por lo tanto, esos nosotros los sumamos aquí en esta partecita. También dice 500 que hemos generado. Y también gastos financieros, otros ingresos, otros gastos. Y ahí sí nosotros ya vamos a ir registrando una utilidad antes del pago de impuestos, ¿sí? Que por ejemplo esta utilidad me dice aquí 11,560. ¿Sí? A esto, a este rubro que tengo aquí, nosotros le aplicamos el porcentaje impositivo de cada país, en este caso dice 29,5, ¿sí? En el Ecuador para personas naturales tenemos una tablita y para sociedades desde el 25%. Aplicamos el 25% en el Ecuador cuando son sociedades, o a su vez hacemos un cálculo de acuerdo a la tablita que nos establece la normativa para personas naturales o sucesiones indivisas y determinamos un impuesto, ¿no es cierto?, que debemos cancelar como impuesto a la renta. Disminuimos ese valor que debemos pagar y ahora sí determinamos una utilidad neta de 8,150. Esa es la utilidad que me ha generado en el ejercicio, ¿no es cierto?, en el ejercicio fiscal que hemos tenido.
¿sí? Y miren, esto ya lo vamos a desarrollar. Nosotros vamos a desarrollar estos estados financieros. Ahorita solamente he venido y les he puesto aquí una imagen para que ustedes revisen y tengan claro, ¿no es cierto? Justamente que tengan claro que el proceso contable, las etapas, miren, las etapas. Luego vamos ya a empezar con lo que es el proceso contable en sí. Posiblemente el día de mañana ya comencemos a hacer el ejemplo, ¿no? Ahorita yo ya les estaba enseñando un poquito aquí de práctica, cómo es, cómo se hacen las cosas, los formatos, ¿sí? Pero el día de mañana posiblemente ya comencemos con un proceso que tengo, un bien sencillito, ¿sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nayeli, mañana mandamos algún deber, ¿ya? Listo, entonces. Si no tenemos ninguna preguntita, nos vemos el día de mañana porque tenemos menos de un minutito, ¿sí?